1960, que es una Biblia, hermanos, que no necesita ser revisada, corregida o actualizada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese libro refleja lo que Dios expresó en el momento en el que Él se manifestó, ¿okay? Dando sus revelaciones, ¿okay? A estos hombres que fueron utilizados para escribir la palabra de Dios. ¿Tenemos o no tenemos la palabra de Dios? ¿Okay? Si decimos, hermanos, que la tenemos, entonces no necesitamos otra. Ahora, si decimos que no la tenemos, entonces Dios fracasó en guardar y preservar su palabra. Ahora, fíjate esta declaración que te estoy diciendo. ¿Tenemos o no tenemos la palabra de Dios? Esta es una pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. Hermanos pastores que puedan estar escuchando este programa, hermanos ministros, ¿ok? ¿Tenemos o no tenemos la palabra de Dios? Y fíjate, si decimos que sí la tenemos, entonces no necesitamos otra, ni no necesitamos, ¿verdad?, ninguna otra traducción ni ninguna actualización de este libro. Si decimos que sí, ahora, pero si decimos que no la tenemos, entonces decimos que Dios fracasó en guardar y preservar su palabra. Pero fíjate algo, ¿por qué lo podemos afirmar con tanta firmeza? ¿Por qué decimos esto? Hermanos, hay básicamente dos fuentes, y este tema no es de la clase de la lección del día de hoy, sino de la semana que viene. Pero hay dos fuentes principales de donde se derivan las Biblias en el mundo. ¿Ok? Uno es algo que se conoce como el textus receptus o el texto recibido, y otro es el texto alejandrino. ¿Okay? Hay dos. ¿Okay? El texto recibido y el texto alejandrino. No hay otro documento del cual se deriven Biblias, ya sea en español, en inglés o en cualquier otro idioma. Tenemos estas dos fuentes originales de las cuales se deriva la palabra de Dios. O sea, no existe. Fíjate qué es lo que te quiero decir. No existen otros documentos que no sean o el texto recibido o el texto alejandrino. Existirán cualquier otras pequeñas porciones de algunos documentos por ahí, pero que nos den a nosotros, que nos permitan traer una Biblia, que en nuestras manos tenemos estos documentos. El texto recibido, y estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿okay? Quiero aclarar esta parte, el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un documento que se llama el texto masorético, ¿okay? Que es un documento hebreo del cual proviene el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos estos documentos que tenemos en nuestras manos, ¿okay? Hay dos fuentes básicamente donde nosotros podemos obtener la Biblia. Entonces, si ninguno de esos dos documentos, ¿okay?, es fuente original, digamos, fuente de los originales, de donde Dios reveló su palabra, entonces la palabra de Dios no existe en el mundo. No existiría la palabra de Dios en el mundo, y falló Dios en su promesa de preservar la palabra. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si tenemos dos documentos en nuestras manos, que son los que se leen, porque es lo que se lee para conocer la palabra de Dios, o es el documento A o es el documento B. Hay diferencias entre el uno y el otro, y eso es algo bien importante que debemos entender. Hay diferencias entre el documento A y hay diferencias entre el documento A y el documento B. Entonces ahí es donde vienen ataques, ahí es donde hay diferencias, ahí es donde se infiltran, donde se consiguen muchas diferentes Biblias. Ahora el punto es determinar el documento A o el documento B, es la palabra de Dios. ¿Cuál es el documento que se apega más a la verdad de que fue revelada por Dios? Y aquí es donde está el punto. La pregunta era, ¿tenemos o no tenemos la palabra de Dios? Si decimos que la tenemos, entonces no necesitamos otra. Pero decimos que si no la tenemos, entonces Dios fracasó en guardar y preservar su palabra. ¿Ok? Si vamos a nuestras Biblias, ¿ok?, a 1 Pedro 1, 23, 25, quiero leer este pasaje. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro, hermano, 1, 23 al 25. Entonces la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Si eso es así, hay un documento, hay una fuente que nos da, que nos provee de la verdadera palabra de Dios. Y hay un documento que nos provee de una Biblia corrupta, de una palabra de Dios corrupta, ¿ok? Incompleta y con errores. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver esto? Y esto es algo que vamos a ver más en detalle. La base, el segundo punto de la lección del día de hoy es la base textual la base textual que debemos creer en la que ya tenemos la palabra de Dios. Cuando hablo de la base textual me estoy refiriendo a algo que conocemos como crítica textual. ¿Okay? La crítica textual, hermano, busca por medio de la indagación de copias, ¿okay? A cuál forma de texto debería considerarse como más cercano al original, y se ha determinado que para nosotros los fundamentalistas la copia griega más cercana al original es el texto recibido o el texto receptus. Te estoy hablando del texto recibido y en el otro lado está el texto alejandrino. ¿Okay? Hay historias de ambos. El libro que le estoy comentando, hermano, La Reina de las Biblias, nos enseña sobre la historia que viene a través del texto recibido. Nosotros, hermanos, la Biblia Reina Valera es una traducción que proviene del texto recibido, del texto receptus. ¿Okay? Y hay muchas razones para creer que esta Biblia, que este texto es el texto que preserva la palabra de Dios. Y déjame darte un dato nada más, algunos datos de estas fuentes, ¿okay? De estas fuentes del texto recibido y del texto alejandrino, para que tengas una idea de qué se trata. El texto recibido es una serie de documentos, ¿okay? Déjame ir un momento acá a unas notas que tengo, ¿okay? Que tengo una información bien precisa al respecto. El texto recepto, hermano, o el texto recibido se constituye de un total de 5.735 documentos, digamos aproximadamente casi 5.800 documentos, que está constituido entre diferentes tipos de manuscritos que se conocen como papiro, unciales, minúsculas y leccionarios. ¿Ok? 116 papiros, 310 unciales, 2.877 minúsculas y 2.432 leccionarios. Esta información que yo tengo es bien precisa en el número y habla de un total de 5.735. Pero yo te quiero decir, yo quiero ser un poco más conservador en este asunto. Yo quiero decir que, bueno, estamos hablando de unos casi 5.800 documentos que fueron coleccionados, ¿okay? Fueron tomados, fueron colectados, ¿okay? Y se contrarrestaron, se verificaron los unos contra los otros, ¿okay? Y se le aplica lo que mencioné, que es la crítica textual, por medio de lo cual lo que se hace es que se toma de esos documentos y se empieza a armar lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento. Parte de esto, no le estoy diciendo que, hermano, de que son 5.800 Nuevos Testamentos que están ahí, sino son documentos que contienen parte de las Escrituras. Hay algunos documentos que contienen 2 capítulos de un libro, o incluso un par de versículos nomás. ¿Okay? Entonces lo que se hace es que se empiezan a contrastar todos los documentos y se empieza a ensamblar, ¿okay? Lo que es el Nuevo Testamento. De ahí
de toda esta familia de textos que están escritos en griego, ¿okay? Un hombre de apellido Erasmo en el año 1516 ensambló un Nuevo Testamento. Es la primera vez que se tomaba esa familia de textos en griego y se unían, se le aplicaba la crítica textual, se ponían juntos, se analizaban y se sacaba un Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento se hizo en griego, ¿okay? Y fue elaborado por un hombre llamado Erasmo en el año 1516. ¿Okay? De ahí comienza, de ahí parte lo que se vendría a ser el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Nosotros vemos que a partir de ese documento de Erasmo en el año 1516 hay otros trabajos que se empezaron a realizar. ¿Okay? Este documento de la familia de estos textos en griego, que es el texto recibido, como lo he mencionado, ¿okay? Estamos hablando, hermanos, de los originales o de los documentos de los cuales proviene la Reina Valera 1960. ¿Okay? Entonces, Erasmo hace esta compilación y crea el Nuevo Testamento en griego en el año 1516. Luego, posteriormente, unos 30 años más tarde, en el 1543, un hombre de apellido Encinas, ¿okay? Toma este documento y crea un Nuevo Testamento en español. El primer Nuevo Testamento en español que proviene de esta familia de textos. Posteriormente, en el año 1556, un hombre llamado Juan Pérez Pineda tomó, fíjate, el Nuevo Testamento en griego de Erasmo y tomó el Nuevo Testamento en español, ¿okay? De Encinas, y creó y lo que hizo fue hizo una revisión de ese documento, ¿okay? Contrastó básicamente el de Encinas con lo de Erasmo en griego, y él creó un nuevo documento en español también, un Nuevo Testamento en español también, que simplemente es básicamente lo que Encinas venía trayendo, porque la traducción que viene desde Erasmo de Encinas se viene haciendo una copia fiel de de esa familia de textos en griego que se conoce como textos recibidos, ¿verdad? De ahí, hermano, llegamos a Casidoro de Reina, que en el año 1569 él tomó estos textos, ¿okay? Que venían de Erasmo en griego y los trabajos de Encina y de Juan Pérez Pineda. Él tiene ese material en sus manos, que está constituyendo el Nuevo Testamento en la Biblia, y toma un texto en hebreo que se conoce como texto masorético, ¿okay? Y ese documento, junto a estos textos, se constituyen en la primera Biblia completa en español, fuera, hermanos, de lo que es la Vulgata Latina, lo que era la Biblia que utilizaba la Iglesia Católica. Okay, ya la Iglesia Católica, desde hace muchos años, ya quizás 1000 años, tenía un documento, una Biblia que se conoce como la Vulgata Latina. Okay, y eso estaba de aquel lado. Por este lado se estaba creando esta Biblia con Casidoro de Reina en el año 1569, y se conoce como la Biblia del Oso. Quizás algunos hermanos han escuchado hablar de esta Biblia, pero de aquí es donde proviene la Biblia del Oso. Unos años más tarde, en el 1602, Cipriano de Valera tomó la Biblia la Biblia del Oso de su amigo, de su compañero de batalla, Casidoro de Reina, ¿okay? La tomó y la revisó contra todos los documentos originales que ya les mencioné. Y al final, hermanos, lo que hace es que él corrobora que la traducción, el documento que Casidoro de Reina había hecho, era un documento apegado a los manuscritos originales a los cuales Cipriano de Valera también accedió. De esa manera tenemos
por primera vez en el año 1602